اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Imaginaos que tienes un presidente que está gobernando durante 4 años y esa persona da una serie de discursos, dice una serie de cosas, dice cosas en su casa, en su ámbito familiar, dice cosas en el ámbito político, en televisión, en entrevistas de televisión. Tú puedes coger una frase, por ejemplo, que ha dicho en su casa a su mujer y sacándola de ese contexto puedes llegar a conclusiones terribles, ¿no? Imaginaos un profeta que durante 23 años, alayhi salatu wassalam, ha sido jefe militar, padre de familia, esposo, amigo, todas esas cosas, todos esos roles que conocemos del profeta Muhammad. Es muy importante dilucidar el contexto en el cual dijo las cosas. Tendemos a confundir el hadith con la sunna. Un hadith no necesariamente es la sunna. La sunna es el profeta, su ejemplo, su ejemplificación del Corán, es la versión práctica del Corán. Un hadith es un trocito de información que te dice algo que en un momento dado el profeta dijo o hizo. Hay hadithes que son representativos de la sunna, si lo quieres decir así. Las acciones cuentan en base a las intenciones, el creyente es hermano del creyente y todas esas cosas que todos entendemos que son principios generales y que expresan una conducta general. Por tanto son expresiones de la sunna, pero luego hay muchas cosas que el profeta dijo en contextos específicos y debes de nuevo hacer el trabajo de reconstrucción y ver en qué contexto se dijo. Desconocer esto te hace aplicar mal hadices si eres una persona de mentalidad ultraliberalista o rechazar hadices. ¿Por qué? Porque lo escuchas, te parece absurdo y te crea el rechazo. Hay gente que viene y te dice, mira, estos hadices llaman a la violencia. El profeta Muhammad dice, se me ha ordenado combatir a las personas hasta que den testimonio de que no hay divinidad salvo Dios y realicen la oración y paguen el zakat, y si así hacen, es decir, cuando así hagan, su sangre y sus propiedades están a salvo de mí. ¿Ves? Mira la violencia que se hace en nombre del Islam. Es culpa del hadith. No, yo puedo coger un versículo del Corán donde, por ejemplo, se nos dice matadlos donde quiera que los encontréis. ¿Quién es matadlos? ¿A quién se refiere cuando dice matadlos? ¿Cuál es el contexto de revelación de ese versículo? Pues los hadithes exactamente igual. Este hadith por definición no puede ser literalmente verídico. No te lo puedes tomar al pie de la letra sencillamente porque el Corán, por ejemplo, habla de un impuesto que se debe cobrar de las personas que siguen la escritura, que es el jizya. Si el hadith es literalmente cierto, se me ha ordenado combatir hasta que atestiguen, hay una contradicción. Por tanto, no te lo puedes tomar como si fuera literalmente nuevo, piezas del puzzle. Cuando analizas el resto de la sunna, el resto de la conducta del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, vas a ver que el profeta nunca forzó a nadie a cambiar sus creencias religiosas. Cuando se conquistó Khaybar, cuando se conquistó Najran, el profeta no prohibió a nadie que siguiera con sus creencias. Lo único que prohibió es la transacción de la usura. Y de nuevo, ¿dónde están el resto de versiones de este hadith? En otras versiones, el profeta, en lugar de umirtu an uqatil an-nas, se me ha ordenado luchar contra las personas, dice umirtu an uqatil al-mushrikin, se me ha ordenado combatir a los paganos. El Corán, la sunna y la historia todos corroboran que este tipo de citas se están refiriendo a un conflicto en la Arabia Central en el cual los paganos, después de bastantes años de estar el profeta Muhammad y los suyos predicando el Islam y recibiendo un maltrato, fueron expulsados y entraron en un conflicto bélico. Y hacia el final de este conflicto bélico es cuando Dios dice en el Corán, transcurridos los 4 meses, luchad contra los paganos donde quiera que los encontréis. Ese es exactamente el mismo contexto de este hadith. Hay quienes vienen y te dicen, no hay que basar nada de los principios éticos que rigen la economía o lo social o lo político en el Islam. ¿Por qué? Porque hay un hadith en el cual el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam dijo, vosotros conocéis vuestros asuntos mundanos mejor que yo. Sin embargo, ¿cuál es el contexto histórico de este hadith? El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam en una ocasión vio a las personas pues que estaban practicando la polinización de unas plantas y él les aconsejó que probablemente esa no era la mejor opción. Por tanto, ellos dejaron de hacerlo y luego las cosas no salieron tan bien como estaban saliendo mientras sí se hacía, lo cual le fue transmitido al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam y él recalcó que él es un ser humano y puede estar equivocado en su opinión. Cuando os diga algo, dijo el profeta alayhi salatu wassalam, en base a la revelación tenéis que seguirlo, pero cuando os diga algo a nivel personal, vosotros conocéis mejor vuestros asuntos mundanos. Hay que tener en cuenta el contexto en el cual el profeta dijo una frase, porque si no le puedes dar un significado totalmente distinto al que tiene. Hay gente que viene y te dice, pero estos hadices son muy machistas. Como siempre, prohíben a la mujer viajar sin un mahram, sin un familiar cercano.
Como algunos eruditos han recalcado, tenemos que tener en cuenta que en la Arabia del siglo VII un viaje por la noche en el desierto era algo extremadamente peligroso. Podía ser atacado por animales del desierto o incluso por ladrones de estos que están en medio del desierto por la noche y atacan a personas que están viajando si las consideran débiles. ¿Es esto aplicable a un viaje en un medio de transporte en el cual hay absoluta seguridad? E insisto, habrá gente que leerá este hadith al pie de la letra y considera que una mujer no debe hacer un trayecto de tren de 3 horas si no está acompañada de un familiar varón cercano. Puedes estar en desacuerdo, y definitivamente estoy en desacuerdo, pero si una mujer decide seguir esta interpretación, eso también hay que respetarlo. Pero volviendo al tema, no puedes señalar a este tipo de hadices o a este principio y decir que es machista, porque realmente si haces recurso al contexto, puedes sacar una interpretación completamente distinta. En un hadith de Sahih al-Bukhari vemos que Aisha, la viuda del profeta, la paz sea con él, Dios esté complacido con ella, hizo su peregrinación sin ningún mahram, lo hizo acompañada por Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Y esto llevó a otros eruditos a decir que mientras una mujer vaya acompañada de otras mujeres o en un grupo con personas de confianza, basta. Por tanto, es súper importante entender el contexto de este hadith. Puedes saber que hay otra alternativa interpretativa y no encerrarte tanto en ese rechazo. Hay personas que vienen y te dicen: esta sunna no es aplicable, estos hadices, que a saber de dónde han salido. El profeta Muhammad se atribuyen estos hadices que dijo: al-umara min Quraysh, los líderes tienen que ser de Quraysh. ¿Es posible que a lo largo de toda la historia de la humanidad los líderes sean de esta tribu árabe? ¿Por qué tiene que ser así? De nuevo, haz más investigación. Muchísimos eruditos no han tenido esa opinión de que los líderes tienen que ser siempre de Quraysh. ¿Por qué? Porque lo que ellos entienden es que el profeta Muhammad, y esta es la opinión, por cierto, que adopta Ibn Khaldun en su Muqaddima, en su introducción a la historia universal. La idea de estas personas es que el profeta Muhammad estaba refiriendo a que los líderes debían ser de Quraysh en esa época. ¿Por qué? Porque Quraysh era la tribu más respetada en la península arábiga, y a través de esta tribu y de su carácter simbólico, la nación o la comunidad en ese momento iba a permanecer más unida. En otro momento de la historia o en otro lugar donde la nación más respetada o el grupo de personas más respetado sea otro, hay cierta conveniencia en que los líderes sean de eso. Es una explicación sociológica, pero lo que están tratando de decir es que el profeta Muhammad dio esta promulgación sobre la paz en un momento en el cual era lo más útil, pero no significa que deba ser eternamente así. Otro ejemplo, sabemos que es una sunna, es una práctica del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que el día de la fiesta de fin de ayuno, el Eid al-Fitr, entre la oración de la mañana y la oración de la fiesta de fin de ayuno, hay una sunna, una práctica profética de dar caridad para las personas que no pueden permitírselo o permitirse ese día poder hacer una celebración y comer en condiciones. En la época de los compañeros se empezó a hacer esta recolecta un día o 2 días antes del propio día de la fiesta de fin de ayuno. ¿Por qué? Porque la sociedad se había hecho más grande y ya no había tiempo suficiente como para recolectar y repartir todo en el mismo día por la mañana. Luego la sociedad se expandió y se retrasó, digamos, la fecha o el momento desde el cual puedes empezar a recolectar hasta el principio de Ramadán, según la escuela Shafi'i, o hasta mitad de Ramadán, según la escuela Hanbali. El profeta Muhammad en los hadices estipula unos tipos de comida específicos. Hubo quienes hicieron analogía y dijeron: vale, en otros territorios donde hay otros tipos de comida se pueden repartir estos otros tipos de comida, no tiene por qué ser los que el profeta estipuló. El profeta estipuló unos tipos de comida determinados que había en aquel lugar, en aquella época, y que eran los fáciles de conseguir y repartir, pero en otras sociedades no tenemos por qué estar insistiendo en esos mismos productos. Lo que quiero que se entienda es que el fiqh, el entendimiento, se basaba en buscar la sunna, es decir, el espíritu de la enseñanza del profeta, y no necesariamente seguir al pie de la letra todas las cosas en aquellos contextos donde el profeta Muhammad no tuviera esa intención. Si el profeta Muhammad dice: repartid estos 2 tipos de frutos, la idea es repartir los frutos que van a ser fáciles de repartir, no necesariamente esos 2 tipos de frutos. El profeta Muhammad dijo esos 2 tipos de frutos porque en ese contexto eran los que habían. Y volviendo a nuestro tema, hay personas ultraliteralistas que dicen: no, solo son los tipos de comida que el profeta Muhammad estipuló en los horarios en los cuales él lo hizo los que son válidos. Puedes estar en desacuerdo con esta opinión literalista, pero si tú coges y dices: rechazo este hadith, estos hadiths no son aplicables porque son demasiado rígidos y se centran en unas costumbres de una época y un lugar, eso no es la opinión de muchos eruditos. Muchos eruditos entienden que la sunna es repartir lo que sea más cómodo en el momento que sea más cómodo, no necesariamente que sean las cosas exactas que estipuló el profeta como consecuencia del contexto en el cual estaba. Aquí podríamos decir que es tan
problemático el ultraliteralismo como el rechazo precipitado, una vez más.